Muy buenos días. Hoy iniciaremos con las geohelmintiosis, que son producidas por parásitos helmintos de la clase Nematoda, cuyos huevos requieren estar en la tierra durante un tiempo determinado para convertirse en huevos larvados. Estos huevos larvados son la forma infectante para el humano en el caso de Trichuris trichiura y Ascaris lumbricoides. O bien esos huevos no larvados necesitan estar en la tierra para larvarse, eclosionar, que salga la larva y que esa larva sea capaz de atravesar la piel del hospedero, como sucede en el caso de Strongyloides stercoralis y Necator americanus y Ancylostoma duodenale, que son conocidas comúnmente como uncinarias. Iniciemos con la tricuriosis, mejor conocida de manera común como tricocefalosis. La tricocefalosis puede ser definida como una parasitosis que afecta el intestino grueso humano, particularmente el ciego, aunque en infecciones masivas puede diseminarse el parásito por todo el colon. El agente causal de esta parasitosis es un nemátodo, Trichuris trichiura, que habitualmente no provoca daño, a menos que se encuentre en grandes cantidades en niños que padecen diferentes grados de desnutrición. La fase infectante es el huevo larvado, el cual va a madurar o va a embrionar, como les dije, en la tierra en un lapso de 2 a 4 semanas después de haber sido expulsado con las heces de los individuos parasitados. La enfermedad recibe el nombre común de tricocefalosis, ya que al parásito se le denomina como tricocéfalo, por trico, que significa pelo, y céfalo, cabeza. Como podemos observar en esta imagen, la parte anterior o cefálica del parásito es larga y muy delgada, como un cabello, de ahí la denominación. A este parásito también se le conoce como gusano látigo debido a su morfología. Trichuris trichiura es uno de los 3 nemátodos gastrointestinales más frecuentes en el mundo. Es cosmopolita y junto con Ascaris lumbricoides es de los helmintos más frecuentes en las zonas rurales de clima tropical, donde las condiciones sanitarias son deficientes o precarias. Esta parasitosis prevalece en zonas donde se defeca a ras de suelo. Con la contaminación fecal del suelo, con una humedad y una temperatura adecuada, se va a favorecer que los huevos depositados con las heces puedan embrionar, puedan volverse infectantes en un lapso de 2 a 4 semanas y que de esta manera la parasitosis se propague o se disemine. Esta enfermedad es más frecuente en niños que en adultos, sobre todo en los niños que comen tierra, un hábito que se conoce como geofagia. La edad más afectada oscila entre los 5 y los 14 años. La prevalencia mundial estimada por la Organización Mundial de la Salud es de 800 a 900 millones de casos, de los cuales gran parte, el 65%, se presenta en el continente asiático. En nuestro país, la frecuencia con que se observa esta parasitosis es elevada. En algunas regiones del sureste se ha reportado hasta en un 80%. ¿Cómo se transmite Trichuris trichiura? Bueno, el hombre va a adquirir la tricocefalosis o tricuriosis a través de manos, alimentos, aguas, fomites contaminados con huevos larvados del parásito, o en el caso de los niños, directamente por ingerir la tierra que contiene los huevos larvados del parásito, es decir, por geofagia. El parásito existe en 3 formas o 3 fases, como gusano
adulto que presenta dimorfismo sexual, o sea, hay macho y hay hembra. Los huevos que van a ser expulsados al exterior con las heces de los sujetos parasitados en su forma no larvada y que en un tiempo dado van a larvarse en la tierra, por eso es una geohelmintiosis. Y la larva que emerge del huevo y que termina convirtiéndose en un gusano adulto. Vamos ahora con la morfología primero de los gusanos adultos. Si ustedes observan la imagen, se van a dar cuenta de que el tercio anterior, que es este que está aquí, del parásito, tanto de la hembra como del macho, es largo y muy delgado, es decir, es filiforme. El resto del cuerpo del parásito es más grueso y es fusiforme. Esto le da su forma característica de látigo. En el macho, el extremo posterior se encuentra enroscado en posición ventral y en la hembra, ese extremo posterior es romo y recto. Esta hembra puede medir de 3.5 a 5 centímetros de largo, mientras que el macho mide de 3 a 4.5 centímetros de longitud. En el extremo anterior del parásito, tanto del macho como de la hembra, el sistema digestivo se va a iniciar con un orificio bucal que no posee labios, a diferencia de lo que habíamos visto con Enterobius, que tenía una boca trilabiada. Bueno, después de ese orificio bucal va a seguir un esófago que es largo y que es delgado, también es musculoso. Al final del esófago hay una única capa de células secretoras que se conocen como esticocitos. Los esticocitos van a formar una estructura llamada esticosoma y este es utilizado para realizar el diagnóstico diferencial con otros nemátodos. Ahora vamos con el aparato reproductor. Este está localizado en la parte gruesa del parásito. En el macho, ese aparato reproductor está formado por testículos, por conductos eyaculadores y en su extremo posterior está provisto de una espícula copulatoria visible. En el caso de la hembra, el útero termina en una vagina que es corta y la cual va a desembocar en un orificio vulvar situado cerca de la unión de la parte delgada con la parte gruesa. En estas imágenes podemos observar a los machos y a las hembras fácilmente distinguibles por su morfología característica. Podemos ver que el extremo anterior, tanto del macho como de la hembra, es largo y es delgado. Podemos ver el extremo posterior de los machos enroscados en sentido ventral y podemos ver que ese extremo posterior de la hembra es romo y es recto. El color de los gusanos es blanquecino y estos gusanos pueden tener una longevidad de alrededor de 7 años en el hospedero. En todos los casos, si ustedes observan, puede distinguirse fácilmente a la hembra del macho. Siempre el extremo anterior es el más delgado, el extremo posterior es el más grueso. En el caso de la hembra, observen en todos los casos que es recto y en el caso de los machos, chequen que se encuentra enroscado. Ahora bien, Trichuris trichiura es un nemátodo muy peculiar, ya que cuando es un gusano adulto, su porción cefálica o su extremo anterior, aquel que es delgadito como un hilo, se va a enhebrar en la mucosa del intestino grueso, dejando colgado su cuerpo, es decir, el extremo posterior, hacia la luz del intestino. Este que está aquí es un gusano hembra y este que está aquí, que está enroscado, es un gusano macho. Si ustedes se dan cuenta, esta parte o este extremo posterior, y si recuerdan, es el que contiene el aparato reproductor del gusano. Entonces, de esta manera, la hembra puede llevar a cabo la oviposición y de esta manera los huevos pueden salir con la materia fecal para que otros individuos sean infectados y así el ciclo pueda continuar.
Otra fase del parásito son los huevos. Los huevos de Trichuris trichiura son ovoides o elípticos, son de un color café amarillento o parduzcos. Miden alrededor de 40 a 50 milímetros de largo por unos 20 a 25 milímetros de ancho. Estos huevos presentan una doble envoltura gruesa que los va a proteger. El citoplasma del huevo es granuloso y en los dos polos del huevo del parásito se observan unas prominencias o tapones mucosos incoloros que le dan su forma típica de bolillo o balón de fútbol americano al huevo. La cantidad de huevos que una hembra pone es de 200 a 300 por gramo de heces, es decir, en promedio, diariamente hay una ovipostura de 5,000 a 7,000 huevos. Obviamente la cantidad de huevos eliminados con las heces va a depender de la carga parasitaria. Estos huevos son muy resistentes y pueden permanecer viables en la tierra por años. Por el contrario, la poca humedad del suelo y temperaturas que sean superiores a los 50 grados centígrados van a destruir los huevos de este nemátodo. Los huevos del parásito son fácilmente reconocibles, estén o no estén larvados por su aspecto característico, pero puede resultar difícil encontrarlos cuando la infección es leve. Hasta este punto ya saben que los huevos que salen al medio externo con las heces de los individuos parasitados no están larvados, es decir, los van a observar así como los de la imagen. Cuando caen en la tierra y tienen condiciones adecuadas de temperatura y humedad, en aproximadamente 2 a 4 semanas se va a desarrollar la larva que ustedes pueden observar aquí y ya se van a volver infectantes, ya van a quedar listos para parasitar a un nuevo hospedero. La infección ya sabemos que se adquiere después de ingerir estos huevos en alimentos, en aguas, al contaminarse las manos o fomites, como ya les había mencionado. El tiempo que transcurre entre la ingesta del huevo larvado, la liberación de la larva al interior del hospedero, el desarrollo de esa larva a gusano adulto en el colon, la cópula de machos y hembras y la excreción de huevos en las heces del sujeto parasitado va de 1 a 3 meses aproximadamente. Vamos ahora con el ciclo de vida del parásito. El ciclo puede iniciarse tras la ingestión del huevo larvado en alimentos, aguas, al contaminarse las manos cuando se manipula o se juega con tierra, o bien por geofagia. El huevo ingerido va a perder los tapones que tiene en los polos, dejando un orificio por donde sale la larva. La eclosión se lleva a cabo en el intestino delgado, y la larva libre va a permanecer por aproximadamente 3 días en las vellosidades intestinales y luego va a descender al final del intestino delgado y a la primera parte del colon. Ahí en el ciego el parásito se va a adherir a la mucosa y se va a desarrollar a gusano adulto. Los machos y las hembras van a realizar la cópula, la hembra va a llevar a cabo la ovipostura y los huevos van a salir con las heces al medio ambiente. Si las heces con huevos son depositados en el suelo a una temperatura entre 10 y 31 grados centígrados y con más de un 50% de humedad relativa ambiental, en aproximadamente 15 a 30 días los huevos van a embrionar, desarrollando una larva después de pasar por 2 etapas, una etapa bicelular y luego una etapa fragmentada, para finalmente generar una larva en el interior del huevo. Ahora, en lo que se refiere a la patogenia, pues no se conoce con exactitud cómo es que Trichuris trichiura produce daño al hospedero. Lo que sí se sabe es que el daño va a estar directamente relacionado con el número de parásitos. El parásito puede ejercer una acción traumática
por la penetración de los gusanos a la mucosa colónica, lo que causa irritación, inflamación difusa, así como focos hemorrágicos y descamación de la pared intestinal. La acción tóxico-alérgica es debida a sustancias producidas por el nemátodo que pueden originar urticaria, por ejemplo. Esto debido a que hay una elevación de la concentración de inmunoglobulina E y además eosinofilia. También puede haber irritación de las terminaciones nerviosas. Otra acción importante que ejerce el parásito sobre el hospedero es la hematofagia. Cada gusano llega a ingerir 0.005 mililitros de sangre al día y esto puede generar anemia. La aparición de los síntomas está condicionada por la cantidad también de gusanos presentes en el intestino. Los niños y los adultos que tienen un pequeño número de parásitos presentan una infección que cursa de manera asintomática. Ahora, los niños que tienen infecciones moderadas presentan síntomas diversos, siendo la diarrea la más frecuente, junto con cólicos intestinales, náuseas y vómitos que pueden impedir la alimentación y esto puede llevar a un estado de deshidratación. En infecciones severas o masivas, la disentería va a reemplazar a la diarrea, es decir, los pacientes van a presentar evacuaciones mucosanguinolentas, va a haber pujo, va a haber tenesmo, meteorismo, anemia, palidez, pérdida de peso, entre otros síntomas. Los niños con infecciones masivas frecuentemente presentan prolapso rectal. ¿Qué es el prolapso rectal? Es la distensión de los músculos de la mucosa rectal y de los elevadores del ano que ocasiona ese descenso de la mucosa rectal. O sea, en otras palabras, el prolapso rectal es el descenso anormal de la mucosa rectal hasta o a través de la abertura anal. Aquí vemos ese prolapso rectal o ese descenso de la mucosa rectal que es frecuente sobre todo en niños masivamente parasitados con tricocéfalos. En estas otras imágenes de prolapso rectal se pueden observar a simple vista los parásitos que se encuentran enhebrados en la mucosa rectal prolapsada. El diagnóstico integral se basa en los antecedentes epidemiológicos de vivir o no en una zona endémica y de presentar la sintomatología que ya les mencioné. El hallazgo de los huevos característicos de este helminto en las heces del paciente van a confirmar el diagnóstico. Se pueden realizar coproparasitoscópicos en fresco o métodos de concentración como el de flotación de Faust o bien métodos cuantitativos como el Stoll-Cato. Este recuento de huevos es muy importante, especialmente en los casos masivos que pueden generar una anemia intensa. El diagnóstico también puede efectuarse por medio de la observación directa de los parásitos en la mucosa rectal prolapsada, como vimos en la imagen anterior, o bien al efectuar una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía. El tratamiento de elección es el mebendazol, el cual ya sabemos que interfiere con la captación y el metabolismo de la glucosa en el gusano. Otro fármaco empleado para tratar la parasitosis es el albendazol. En caso de resistencia a estos dos fármacos, la nitazoxanida es una buena alternativa, ya que esta inhibe la polimerización de la tubulina de los helmintos. En cuanto a la prevención o profilaxis, esta se basa en contar con medios adecuados para eliminar las heces y también en fomentar hábitos de higiene adecuados como un lavado meticuloso de manos antes de manipular los alimentos, antes de comer o después de haber jugado con tierra en el caso de los niños o de haber realizado alguna actividad de jardinería. Hay que evitar la geofagia, sobre todo en el caso de los niños.
hay que tratar a las personas infectadas para evitar la diseminación de la infección. Y también hay que lavar minuciosamente frutas y verduras que pudieran tener tierra. Vamos con otra geohelmintiosis, es decir, con otra parasitosis causada por un nemátodo que requiere estar en la tierra para generar la forma infectante para el hombre. Me refiero a la ascariosis. La ascariosis puede definirse como una parasitosis de tipo intestinal que es muy frecuente en países subdesarrollados y que es causada por Ascaris lumbricoides. Este nemátodo tiene como hábitat el intestino delgado, donde puede permanecer sin provocar síntomas o bien puede producir cuadros digestivos inespecíficos. También pueden provocar estos parásitos una enfermedad grave que ocasiona desnutrición y complicaciones que pueden ser fatales para el individuo parasitado. Además de las afectaciones intestinales, también pueden observarse problemas a nivel pulmonar. Ascaris lumbricoides es el nemátodo más grande que habita en el sistema digestivo y es el helminto más común que parasita al hombre. Los adultos de Ascaris lumbricoides se localizan en el intestino delgado, como ya les dije, y pueden estar en grandes cantidades que pueden llegar hasta los 5,000 gusanos adultos. En estas parasitosis de tipo masiva y bajo algún estímulo físico o químico, esos parásitos en algunas ocasiones pueden migrar erráticamente a lugares como el apéndice, el cerebro, hígado, peritoneo, riñones, páncreas, entre otros órganos, y causar consecuencias graves. Ascaris lumbricoides fue reconocido desde tiempos muy remotos, desde el antiguo Egipto, y por su similitud con la lombriz de tierra, cuyo nombre científico es Lumbricus terrestris, se originó el nombre de la especie lumbricoides para el género Ascaris que afecta al hombre. En 1916, Stuart, haciendo experimentos con cerdos y con roedores, estableció el paso de las larvas del parásito por los pulmones. Posteriormente, en 1922, los hermanos Coyno encontraron larvas en el esputo 11 días después de la autoinfección intencionada, además de que se observaron síntomas como dificultad respiratoria severa, fiebre, dolor de cabeza. 15 días después del inicio de estos síntomas, se prescribió tratamiento y se expulsaron casi 700 gusanos adultos en la materia fecal, y con esto se estableció el ciclo completo de este parásito. ¿Cómo se da la transmisión de la ascariosis? Bueno, pues la transmisión se da a través de la ingestión de huevos del parásito que contengan la larva de segundo estadio. Estos huevos pueden estar contaminando aguas, alimentos, pueden estar contaminando también verduras que fueron regadas con aguas negras y que no se lavan y desinfectan de manera adecuada antes de su ingestión. Y en los niños los huevos pueden ser ingeridos por su hábito de geofagia. Quedamos que la ascariosis es una geohelmintiosis, entonces los huevos que salen al exterior con las heces y se depositan en la tierra, pues necesitan de un periodo de maduración de alrededor 2 a 4 semanas para poder volverse infectivos. Deben de estar a una temperatura óptima de 25 grados centígrados en promedio y debe haber buenas condiciones de humedad. Estos huevos mueren frente a la desecación y las temperaturas bajas van a retardar su proceso de maduración. Esto que les acabo de decir hace evidente que no hay una autoinfección en los pacientes y los huevos que contengan las heces recién emitidas pues no son infectantes. Los huevos que son infectivos, es decir, aquellos huevos que tengan larvas de segundo estadio en su interior, después de que son ingeridos, eclosionan y las larvas libres van a recorrer la circulación, van a llegar a los pulmones. Estas larvas van a aumentar de tamaño, van a realizar 2 mudas y finalmente van a regresar al intestino delgado, donde se van a convertir en gusanos adultos.
En lo que se refiere a la epidemiología, Ascaris lumbricoides es un parásito cosmopolita y, como les dije hace un momento, es el helminto más común que parasita al hombre. Este parásito se distribuye de manera preferente en zonas tropicales y templadas del mundo, pero sobre todo en aquellas zonas rurales, donde las condiciones socioeconómicas e higiénicas son deficientes. Se estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo están parasitadas, lo que representa 1/6 de la población mundial. La ascariosis se presenta en todas las edades, pero es más frecuente en los niños debido principalmente a sus hábitos de juego a nivel de tierra, debido a la geofagia y a la infección oral por las manos sucias. La ascariosis es más común en niños que tienen edades entre 2 y 10 años y la prevalencia va disminuyendo en individuos a partir de los 15 años. En México, en concordancia con la estadística mundial, se estima que el 33% de la población está parasitada y el 6% de los infectados presenta una parasitosis masiva que pone en riesgo la vida del sujeto parasitado. Los dos factores principales que mantienen a esta parasitosis como endémica, pues son las características de temperatura y humedad favorables del suelo y la contaminación frecuente de este por la práctica del fecalismo a ras de suelo. El parásito presenta 3 fases en su ciclo de vida, que son un gusano adulto que es dioico, hay machos y hay hembras, los huevos que pueden ser fértiles o infértiles y una larva que va a atravesar por 4 estadios. En esta imagen vamos a ver la morfología de los gusanos adultos. Estos gusanos adultos, como pueden observar, son de color blanco amarillento, también pueden ser de un color rosado tenue, son cilíndricos, son nemátodos, son delgados, son largos, tienen una cutícula quitinoide que los envuelve, que es estriada y elástica, tienen un extremo romo anterior, como pueden observarlo, un extremo redondeado, mientras que el extremo posterior es puntiagudo. Este es el nemátodo de mayor tamaño que parasita el sistema digestivo humano y es el de mayor prevalencia en el hombre. La longevidad de estos gusanos adultos es de 1 a 2 años. Como pueden observarlo en la imagen, las hembras son más largas que los machos. El extremo posterior de la hembra es recto y el extremo posterior del macho tiene una forma curva y enroscada, como lo podemos observar en esta imagen. Aquí observamos ese extremo posterior que es puntiagudo y que está enroscado en sentido ventral, donde el parásito va a acomodar su aparato copulatorio. Ese aparato copulatorio consiste en 2 espículas quitinosas y retráctiles. Este parásito macho, este gusano adulto macho, tiene una longitud de 15 a 30 centímetros por 2 a 4 milímetros de diámetro. La hembra, por su parte, mide de 20 a 45 centímetros por 4 a 5 milímetros de diámetro. Su extremidad posterior, como ya dijimos, es recta, es afilada y esa característica nos sirve para diferenciarlos macroscópicamente a los machos de las hembras. La hembra va a tener una vulva o hendidura transversal que vamos a ver en una imagen posterior. Las hembras tienen una capacidad de oviposición de alrededor de 200 a 250,000 huevos diarios. Ascaris lumbricoides presenta un aparato digestivo completo, es decir, un aparato digestivo que va desde la boca al ano. El extremo anterior de los gusanos hembra y macho está provisto de una boca triangular con 3 labios que están finamente dentados. Después de la boca se continúa con un esófago y un intestino tubular, finalizando en el ano en la hembra y en la cloaca sexual en el macho.
Estos gusanos adultos presentan un aparato reproductor muy bien desarrollado. En el macho, el aparato genital está formado por los testículos, vasos deferentes que se abren en una cloaca subterminal junto con las espículas copulatorias. En la hembra hay una vulva, en la unión del tercio anterior con el tercio medio del cuerpo del parásito. Se continúa con la vagina y un útero doble, oviductos y ovarios. Aquí vemos la porción cefálica del parásito en el extremo anterior del gusano adulto con los 3 labios bien diferenciados que les mencionaba. Estos 3 labios poseen diminutos dientes o dentículas que quizá no alcancen ustedes a distinguir. Localizada en el centro de estos 3 dientes se encuentra una pequeña cavidad bucal que tiene una forma triangular. Como les decía hace un momento, la cutícula, que es la envoltura del cuerpo del gusano adulto, posee una especie de cordones laterales muy aparentes que tienen el aspecto de estrías. Estas estrías van a recorrer todo el cuerpo del nemátodo. Los órganos copuladores, en el caso del macho y la hembra, son 2 espículas quitinosas y retráctiles en el macho y la vulva en la hembra. En esta imagen vemos una de las 2 espículas copulatorias del macho que miden entre 2 y 3 milímetros. Y aquí vemos la vulva en las hembras, que es de localización medio ventral y que se abre cerca de la unión de los tercios anterior y medio del cuerpo de la hembra. Ya se va a continuar con la vagina cónica que se bifurca para formar un par de túbulos genitales y cada uno de ellos va a constar de un útero, un receptáculo seminal, el oviducto y el ovario, como les decía en la diapositiva anterior. Bueno, ahora vamos con la morfología de la fase de huevo del parásito. Hay 2 tipos de huevos, los huevos fértiles y los infértiles, conocidos también como fecundados o no fecundados respectivamente. Los huevos fértiles son ovoides y miden de 50 a 65 micras de largo por 45 a 50 micras de ancho. Ahora, las hembras que no copulan con el macho van a depositar huevos sin fecundar, en realidad serían óvulos. Y estos huevos que no están fecundados o que son infértiles, como pueden observarlo en la imagen, son más largos y estrechos que los huevos fértiles. Estos miden de 85 a 90 micras de longitud por 30 a 40 micras de ancho. Los huevos fértiles están rodeados por una cubierta protectora que tiene 3 capas. En la parte interna hay una capa o membrana vitelina y dentro de ella hay una masa granular de la que se va a originar la larva o el embrión. Esta membrana vitelina es rica en lípidos y es parcialmente impermeable. Va a evitar la penetración de sustancias dañinas para el embrión o la larva que se va a generar. Sobre esa membrana vitelina existe una capa media gruesa y transparente de glucógeno y por encima de esta, en contacto directo ya con el medio ambiente, hay una capa externa de albúmina que tiene una superficie mamelonada, se dice. Es decir, tiene mamelones, que son como estas ondulaciones que ustedes observan en la imagen. Ahora, esos huevos con la capa externa con múltiples mamelones, como lo vemos aquí, son huevos fértiles corticados, así se conocen como corticados, los que tienen esas ondulaciones o esos mamelones. Ahora, los huevos fértiles corticados pueden perder su capa externa de albúmina que tiene múltiples mamelones y ahora serán huevos decorticados. Siguen siendo fértiles, pero como ya perdieron esa capa mamelonada, se dice que son huevos fértiles decorticados. Ustedes ya saben que el huevo recién eliminado no es infectante, que requiere madurar en la tierra. Recordemos que es un geohelminto y que en 2 a 4 semanas va a
a generar la larva, primero una larva de estadio 1 y luego una larva de estadio 2, y eso va a hacer que el huevo ya sea infectante. La hembra va a producir 27 millones de huevos y diariamente deposita de 200,000 a 250,000. Estos que están aquí son los huevos infértiles o no fecundados. Estos carecen de la membrana vitelina, ¿sí? Aquí no se observa. Tienen una cubierta que es muy delgada y que puede o no contener mamelones. Los huevos no fecundados o infértiles, ya quedamos que son más largos y son más angostos que los huevos fecundados o fértiles. Aquí tenemos nuevamente ambos tipos de huevos, los fértiles o fecundados y los infértiles o no fecundados. Estos huevos que son no fecundados, a diferencia de los fértiles, no tienen, otra vez les insisto, la membrana vitelina, tienen una capa externa que es delgada y pueden no tener a esos mamelones. Los huevos fértiles quedamos que pueden ser de 3 tipos: los corticados, los no corticados y los que ya están embrionados o larvados. En esta imagen observamos los 3 tipos de huevos fértiles que les acabo de mencionar. Aquí tenemos un huevo fértil que tiene una capa externa de albúmina con esas ondulaciones o mamelones. Aquí tenemos un huevo fértil que ha perdido esa capa externa con múltiples mamelones y se dice que está decorticado. Y aquí tenemos un huevo que ya tiene una larva en su interior. Nuevamente, huevos fértiles contra huevos infértiles. Aquí tenemos a los huevos infértiles más delgados y más largos que los huevos fértiles. Aquí nuevamente vemos un huevo infértil o no fecundado. Vemos un huevo que es fértil y es corticado. Aquí vemos uno fértil, vemos sus capas, pero no vemos los mamelones. Y aquí vemos un huevo que ya tiene una larva en su interior. Para que los huevos fértiles se conviertan en larvados e infectantes, se requieren 2 a 4 semanas en suelos cálidos y húmedos a una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Eso ya se los había mencionado. Con esas condiciones, el huevo va a embrionar, va a generar una larva primero que es una larva rhabditoide o de primer estadio, la que va a aumentar de tamaño y va a mudar después de una semana, convirtiéndose en la larva de segundo estadio o larva L2. Y esto le confiere al huevo ya la característica de infectante para el hombre. Esta imagen es para que vean nuevamente huevos larvados. Aquí pueden observar perfectamente bien la larva al interior del huevo. Estos en condiciones adecuadas pueden permanecer viables en el ambiente durante varios meses. El ciclo de vida del parásito. Ascaris lumbricoides tiene un ciclo monoxénico. Puede completarse todo el ciclo en el humano. El hábitat definitivo de los gusanos adultos sabemos que es el intestino delgado, aunque el parásito hace un gran recorrido por el organismo antes de establecerse en él. En la luz intestinal se lleva a cabo el apareamiento. La hembra realiza la ovipostura y los huevos salen al exterior junto con la materia fecal. Sabemos que estos huevos no son aún infectivos, sino que se requieren 2 a 4 semanas en tierra húmeda, una temperatura media de 25 grados centígrados para que ese huevo sufra una serie de transformaciones y se vuelva infectivo. Lo primero que va a suceder es que en su interior se va a formar una larva de primer estadio y después de 5 a 10 días esa larva va a mudar y se va a transformar en larva de segundo estadio dentro del huevo y ya es infectante para el hombre. Este huevo infectante va a contaminar aguas, alimentos, va a ser ingerido por geofagia o al tener las manos contaminadas. Va a pasar al estómago y en el intestino delgado va a eclosionar dejando una larva libre de aproximadamente 200 micras de longitud
la cual va a penetrar la pared intestinal, va a alcanzar la circulación hepática y va a permanecer en el hígado por aproximadamente unos 5 días. Ahí va a aumentar de tamaño hasta 900 micras y se va a convertir en larva de tercer estadio. Luego va a seguir su recorrido, va a llegar a corazón derecho, de ahí va a entrar a las arterias pulmonares, va a llegar a los alveolos, donde puede permanecer como larva de tercer estadio o bien puede aumentar su tamaño hasta 1.5 centímetros, va a mudar y se puede convertir en larva de cuarto estadio. Esa larva ya puede ocasionar síntomas pulmonares. Va a subir a los bronquiolos, luego a los bronquios, a la tráquea y la laringe, va a ser deglutida o tragada, va a pasar al esófago, al estómago y finalmente al intestino delgado, donde va a madurar hasta gusano adulto. Se va a llevar a cabo la cópula de machos y hembras y 10 días después de la copulación, la hembra va a realizar la ovipostura para que los huevos salgan con las heces del individuo parasitado y seguir con el ciclo de vida. Aquí tenemos resumido lo que les acabo de decir. Tenemos que el huevo con larva de segundo estadio es ingerido, pasa por el estómago y a nivel del intestino delgado emerge una larva de aproximadamente 200 micras de longitud. Esa larva va a atravesar la pared intestinal, va a alcanzar la circulación portal y se va a dirigir al hígado, donde va a estar durante aproximadamente 5 días, va a aumentar de tamaño, ahora ya va a medir 900 micras y se va a convertir en larva de tercer estadio. Luego, a través de la circulación portal va a llegar a corazón derecho, de ahí a través de las arterias pulmonares llega finalmente a los alveolos y ahí puede aumentar su tamaño hasta 1.5 centímetros. Luego va a subir por los bronquiolos, a los bronquios, a la tráquea, a la laringe, va a ser deglutida, va a llegar al esófago, luego al estómago y nuevamente al intestino delgado. Y 50 días después de haber sido ingerido el huevo, vamos a tener gusanos adultos en el intestino delgado. Ahora vamos con la patogenia. La patogenia en esta parasitosis es diferente si estamos hablando de larvas o si estamos hablando de gusanos adultos. Cuando el número de larvas es pequeño, pues no se van a observar alteraciones en su paso por el hígado ni por el pulmón. Pero cuando la infección se origina por un gran número de larvas, se pueden presentar pequeñas formas hemorrágicas en hígado. Y a nivel pulmonar, la migración de las larvas produce ruptura de los capilares pulmonares, también de las paredes y de los tabiques alveolares, produciendo lesiones mecánicas que implican procesos congestivos e inflamatorios, así como microhemorragias. Eso con las larvas. Ahora con el parásito adulto. Bueno, pues el parásito adulto muestra distintos tipos de acción patógena en el hombre. Ejerce acción mecánica, tóxica y exfoliatriz. En lo que se refiere a la acción mecánica, cuando hay una parasitosis masiva, los gusanos pueden formar como una especie de ovillos y esto produce una obstrucción intestinal. La acción exfoliatriz es ejercida porque los gusanos se alimentan del quimo intestinal y por consiguiente exfolian carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, entre otros nutrientes de las dietas de los hospederos. Esto sumado que el parásito produce una sustancia inhibidora de la tripsina. La tripsina es una enzima que hidroliza los enlaces peptídicos en las proteínas. Pues esto va a interferir con la digestión y el aprovechamiento de las proteínas por el hospedero. Y esto contribuye a su vez a una desnutrición y a un desarrollo anormal en los niños parasitados. En lo que se refiere a la acción toxialérgica, a través de procesos de sensibilización a sustancias que excretan y secretan los gusanos adultos de Ascaris lumbricoides, se pueden producir crisis de asma bronquial, de urticaria, irritación del árbol bronquial y también
eosinofilia. Larvas o adultos pueden desplazarse de manera errática, por lo que pueden ser regurgitados y salir por boca, por nariz. Pueden invadir los conductos o vías biliares, la vesícula, el hígado, el riñón, el apéndice, el conducto lagrimal, auditivo, la cicatriz umbilical, la vejiga, entre otros. Las manifestaciones clínicas pues van a ser diferentes en la fase larvaria y las que se observan que son originadas por los gusanos adultos. En la fase de migración larvaria se observa tanto eosinofilia local como sanguínea. Hay fiebre elevada, tos, estertores o ruidos bronquiales por la presencia de exudado broncoalveolar. Puede haber disnea. A este cuadro se le conoce como síndrome de Loeffler o neumonía eosinofílica. Esta sintomatología del síndrome de Loeffler tiene una duración de aproximadamente una semana. Cuando existen reinfecciones repetidas, hay sensibilización del hospedero a esas sustancias que les digo que excretan y secretan los gusanos adultos y se van a presentar manifestaciones de tipo alérgico, como las que les mencioné, además de rash cutáneo, bronquitis, edema de labios, crisis de asma bronquial, entre otros. Los síntomas generales más frecuentes en la ascariosis son anorexia, pérdida de peso, retraso del desarrollo y desnutrición en los niños, hay malestar abdominal, dolor abdominal tipo cólico, náuseas, meteorismo, vómitos, diarreas, entre otros síntomas gastrointestinales que suelen producirse. La migración de los parásitos adultos en respuesta a ciertos estímulos químicos y físicos puede desencadenar una pancreatitis, por ejemplo, por obstrucción de un conducto llamado de Windsor. Puede haber colangitis cuando se obstruye con el parásito el colédoco. Puede también pasar el parásito a peritoneo y causar peritonitis. Puede también penetrar el apéndice y causar apendicitis, entre otras complicaciones. Cuando la ascariosis es masiva, es decir, que el individuo tenga en su intestino delgado una gran cantidad de parásitos adultos, como podemos observar en la imagen, estos pueden formar esos ovillos que les digo, o sea, pueden apelotonarse y esto puede producir el cuadro de oclusión intestinal u obstrucción intestinal. Aquí vemos, por ejemplo, un gusano asomándose por el orificio apendicular, es el apéndice, produciendo apendicitis. Aquí vemos una maraña de Ascaris lumbricoides que han sido expulsados después del tratamiento. En esta imagen podemos observar un abdomen distendido y posterior al tratamiento, la expulsión de una gran cantidad de gusanos adultos. La larva o los adultos pueden ser regurgitados y salir por la boca, por la nariz. Pueden, como les decía hace un momento, invadir los conductos biliares, el hígado, el riñón, el apéndice, el conducto lagrimal. En ocasiones pueden migrar a la faringe y a la vía aérea provocando asfixia. O sea, eso de que se elimine ascaris por nariz y boca es frecuente. Ahora vamos al diagnóstico. El diagnóstico se va a confirmar por el hallazgo de los huevos en las heces mediante técnicas de concentración. Los métodos cuantitativos son importantes porque aquí se puede correlacionar la parasitosis con los síntomas y se orienta acerca del tratamiento a seguir. Se pueden confirmar también la presunción diagnóstica al observar a los adultos eliminados por cualquier orificio natural de los anteriormente mencionados.
También pueden realizarse estudios de imagenología del tubo digestivo para coadyuvar en el diagnóstico. El tratamiento, pues se usan derivados benzimidazólicos como el mebendazol o el albendazol, que ya sabemos que actúan impidiendo la absorción de glucosa. Y además de esos dos benzimidazólicos, existen otras alternativas, ¿no? En cuanto a la prevención, bueno, pues como en las demás geohelmintiosis, la contaminación fecal del suelo con las heces humanas va a constituir el principal factor de propagación de las cariosis. Es muy importante tener hábitos higiénicos adecuados, como el lavado cuidadoso de las manos, especialmente en los niños después de que tengan contacto con la tierra. Se debe de evitar que el niño coma tierra, también se debe de evitar la onicofagia. Las verduras que crecen a ras del suelo preferentemente deben consumirse peladas o cocidas. Es importante también evitar el riego de frutas y hortalizas con aguas negras.